En 1985, unos arqueólogos encontraron restos de cuerpos humanos, con los brazos extendidos hacia el cielo, en perfecto alineamiento con una de las figuras más grandes del desierto. No estaban enterrados, no fueron cubiertos, estaban ahí, como si hubieran sido ofrecidos. Y eso no fue todo. A lo largo de años, se descubrieron objetos rituales enterrados con precisión milimétrica bajo las líneas. Fragmentos de cerámica, espinas de cactus alucinógeno, telas bordadas con símbolos solares, y hasta huesos de llamas que jamás habrían podido caminar en ese terreno. ¿Qué estaba ocurriendo en ese desierto? ¿Quiénes eran los que caminaban esas líneas? ¿Y a quién estaban invocando desde lo alto? Quédate hasta el final, porque en este capítulo descubrirás un ritual prohibido, del que nadie habla, y que algunos aún practican en secreto, creyendo que puede abrir puertas al otro mundo. En las antiguas culturas andinas, los rituales no eran un evento aislado, eran parte del tejido mismo de la vida. Y en Nazca, esa relación con lo sagrado alcanzó un nivel que aún hoy nos resulta desconcertante. Porque no se trataba solo de observar el cielo, sino de llamar su atención. Las líneas no eran solo dibujos, eran senderos sagrados. Los sacerdotes caminaban por ellas en silencio, siguiendo trayectorias exactas durante días enteros, recitando oraciones perdidas, llevando ofrendas en las manos, y a veces, incluso, entregando sangre. Sí, se han encontrado rastros de sacrificios humanos en zonas vinculadas a ciertas líneas, y en particular en los puntos donde se cruzan varias figuras. Los arqueólogos creen que esos puntos eran cruces de energía, lugares donde el cielo podía escuchar con mayor fuerza, y donde los nazcas se jugaban el alma. En el centro de muchos de estos rituales estaba el agua. El desierto de Nazca es uno de los más áridos del planeta, y aún así, estos pueblos florecieron allí durante siglos. ¿Cómo sobrevivían? La respuesta está bajo el suelo, y en el cielo. Los nazca construyeron un sistema subterráneo de acueductos, llamados puquios, algunos de los cuales aún funcionan hoy. Pero más allá de la ingeniería, creían que el agua descendía del mundo de los dioses, y que para obtenerla, debían pedirla con fe, con danzas, con cantos, con sacrificios, y con líneas trazadas como invocación. Muchas figuras están orientadas hacia los cerros sagrados, donde nacen los ríos subterráneos. Y otras coinciden con la época del año donde las lluvias, aunque raras, podían caer. No eran supersticiones, eran actos de comunicación. Dibujaban para ser escuchados, caminaban para ser vistos, ofrecían, para no desaparecer. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en las últimas décadas, cuando se encontraron ofrendas enterradas directamente bajo algunas líneas. No eran casuales, estaban alineadas con una precisión casi imposible. Se hallaron cerámicas pintadas con símbolos del sol y la luna, restos de frutas que ya no crecen en esa región, y espinas del cactus San Pedro, una planta alucinógena utilizada en rituales chamánicos para inducir estados de visión. ¿Qué buscaban ver? ¿A qué mundo intentaban acceder? Todo indica que estos rituales no eran solo para pedir agua, sino para abrir portales espirituales, para comunicarse con los dioses, o con los ancestros, o con entidades que, según algunos chamanes, no eran humanas. Dicen que durante esas ceremonias, los sacerdotes hablaban lenguas desconocidas, caían en trance, y aseguraban haber caminado por senderos que no estaban allí físicamente. Los peregrinos no venían de un solo lugar, llegaban de todas partes de los Andes, caminando durante días, para ser parte de los rituales que ocurrían en Nazca durante el solsticio, y cuando el cielo se alineaba, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, comenzaba la danza. No una danza para entretener, sino una danza para sobrevivir. Giraban en círculo alrededor de ciertas figuras, marchaban en silencio por líneas rectas que no llevaban a ningún sitio visible, y al llegar al centro, se ofrecían ofrendas de tela, de alimentos, y a veces, de sangre. Hay registros de sacrificios humanos, y no eran ejecuciones, eran entregas voluntarias. El elegido era preparado durante meses. Se le instruía en los cantos, se le daba la mejor comida, se le trataba como un enviado, y al final se entregaba a los dioses, creyendo que así garantizaba la vida para su pueblo. Algunos rituales se hacían al amanecer, otros al caer la noche.
Pero los más enigmáticos ocurrían cuando no había luna, solo oscuridad, solo estrellas, solo silencio. Allí, guiados por el brillo del cielo, los sacerdotes encendían fogatas en puntos clave del desierto, formaban figuras con fuego, replicando lo que veían arriba, en una danza cósmica que nadie más podía comprender. Y hay testimonios, recogidos por descendientes de comunidades locales, que aseguran que incluso hoy hay quienes siguen caminando las líneas en secreto. Dicen que han escuchado voces, que han sentido presencias y que han tenido sueños extraños tras dormir cerca de las figuras. Un chamán dijo una vez: no son solo dibujos, son caminos, y si sabes por dónde andar, el cielo te responde. ¿Y si los rituales de Nazca no eran superstición, sino una ciencia espiritual olvidada? ¿Y si caminar esas líneas en cierto orden, en cierto día, bajo cierto cielo, activaba algo que hemos perdido? Tal vez no lo sabremos nunca. Pero el eco de aquellos pasos antiguos todavía vibra en el desierto. Los huesos hallados, las ofrendas enterradas, las huellas invisibles de danzas milenarias, todo apunta a una verdad inquietante, que en Nazca, el ser humano no pedía a los dioses, sino que intentaba hablar con ellos. Y quizás, solo quizás, algunas veces, los dioses respondieron. En el próximo capítulo, exploraremos algo que muy pocos se atreven a contar. Los sonidos que, según testigos, aún se escuchan en ciertas noches de Nazca, como si el viento arrastrara cantos de otro tiempo, o de otro mundo. Suscríbete ahora para no perderte ese fragmento oculto. Cada fin de semana, aquí revelamos lo que la historia olvidó. Déjanos tu comentario. ¿Crees que estos rituales abrían portales reales? ¿O eran solo símbolos para mantener viva la conexión con lo sagrado? Ayúdanos compartiendo este video con quienes aman los misterios. Dale like si te estremeció, y recuerda, este canal también es tuyo. Gracias por formar parte de Fragmentos Sagrados.